Buenas tardes, mi nombre es Melanie Duque y vamos a hablar sobre los marcos demográficos. La aceleración del crecimiento demográfico produce consecuencias también a nivel político. En este apartado vamos a hablar sobre la dimensión de la población. La relación entre la dimensión del territorio y la población define la densidad demográfica. Estas distinciones entre la macropolítica y la micropolítica se hace teniendo la dimensión de las comunidades. La micropolítica trata más que todo sobre las pequeñas comunidades y cómo éstas se relacionan de manera individual, mientras que la macropolítica trata de hablar sobre los grupos que son más grandes, las comunidades más grandes, y cómo ellas se organizan, son más estructuradas en los sistemas políticos. Las pequeñas comunidades y las grandes comunidades se diferencian más que por su tamaño en personas, se diferencian por el tipo de relaciones que tienen. Las pequeñas comunidades tienen relaciones más interpersonales, se conocen mutuamente, pero la política que se trabaja en ellos es de manera individual, mientras que la macropolítica, la mayoría de las personas no se conocen entre sí, y la política se maneja por medio de organizaciones, sindicatos, y está más estructurada. La diferencia en la naturaleza de las relaciones en comunidad. Estas pequeñas comunidades tienen una lucha política que se desarrolla, como decíamos, de manera individual, y se pueden formar coaliciones, planes o facciones, pero siempre están sus intereses individuales por encima de los intereses grupales. Mientras que las grandes comunidades se hacen en colectivo, tanto como individual, pero la lucha siempre va a ser mayormente colectiva. Algunos problemas de la macropolítica: se habla sobre el poder en las grandes comunidades, que plantean problemas particulares que adquieren agudeza en las sociedades modernas. Uno de esos problemas es la burocracia, donde los gobernantes no tienen ningún contacto directo con los ciudadanos, a menos de que sea por la radio, televisión o propaganda, y que se obliga a estandarizar las relaciones que se tienen entre los funcionarios y el público. Es decir, que no hay ninguna relación interpersonal, a menos de que necesite algo de la comunidad o la comunidad necesite algo de ellos. Esta no se desarrolla solamente a nivel del poder, sino que también se ven las organizaciones políticas que luchan para conquistarlo y que se convierten en grandes comunidades a través de las relaciones humanas, que también se ven burocratizadas. Y la descentralización, que hay un tipo de descentralización que se puede denominar corporativa, y es que permite que los poderes de decisión y elección de los hombres que lo ejercen comunidades particulares, ya sean asociaciones, sindicatos, organismos de expansión, universidades. Y la competición se desarrolla únicamente en el nivel de las grandes organizaciones burocratizadas, y la integración adquiere un carácter abstracto y formal, y los hombres se sienten alienados. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Jacome. La presión demográfica se define por una cierta relación entre la dimensión de la población y la del territorio. Existe una presión demográfica cuando la población es demasiado numerosa y el territorio es más pequeño. Teorías. Aristóteles y Platón pensaban que el crecimiento excesivo de la población producía perturbaciones sociales. Muchos autores del Renacimiento explicaban que los conflictos de esa época, por medio de la presión, era la población. La guerra es necesaria con el fin de que la juventud se expatríe y que se disminuya la población. En el siglo XVIII se hablaba de una presión demográfica que era la causa de los antagonismos políticos, ya que inspira directamente a Malthus, el cual temía que el aumento de la población pobre condenara a más pobreza, aumentando la envidia de las propiedades de los ricos y destruyendo así el orden social. Un ejemplo puede ser Europa, que se duplicó su población en los años de 1814 y 1914, estallando nuevos conflictos. Otro ejemplo sería Japón en Asia, que se encontraba visiblemente superpoblado, y la causa fueron muchas guerras que se desencadenaron a partir de eso. La tesis de Gaston indica que las guerras desempeñarían en su actualidad la función reguladora que en otros tiempos se podría asegurar como pandemias. Se puede decir como la peste negra, la viruela. Pasamos por una que fue COVID-19, que de alguna manera disminuyó la población. Críticas de la teoría.
Se considera el por qué los países superpoblados es más fácil desencadenar las guerras por la demografía, ya que existen claros ejemplos como China, que es un país superpoblado, y de igual forma es un país muy tranquilo. Hace muchos años no se generan guerras o conflictos, y muchas veces puede ser más estas guerras pueden ser más económicas que por la demografía. Se debe también tener en cuenta los recursos naturales y la forma en que los explotan. Se habla de una desproporción alimenticia y el aumento de la población, ya que crecen 2, 4, 6, 8, 32, 60, y el alimento crece proporcionalmente de 2, 4, 6, 8, 10, y esto indica que la humanidad se vería así si no se lleva una restricción voluntaria de los nacimientos, pues ya que condenan al hambre, y lo cual pues produce conflictos muy grandes. Los países subdesarrollados, el crecimiento de la población es muy rápido y agrava el antagonismo político. Mediante pues estadísticas demográficas demuestra que el crecimiento general de la población varía en la velocidad de cada país. Por ejemplo, los países industriales desarrollados es relativamente más lento, y los países subdesarrollados el crecimiento es mucho más rápido, y es una situación totalmente compleja. Dos equilibrios demográficos naturales. Se hablarían de los países subdesarrollados primitivos y de los países industriales desarrollados. El equilibrio demográfico de la humanidad primitiva es análogo. Una fecundidad natural muy fuerte combinada con una falta de restricción de nacimientos produce una natalidad muy elevada, pero traería dificultades alimenticias, enfermedades, envejecimiento prematuro, y produce también pues una elevada mortalidad. Los países muy desarrollados, la situación es totalmente diferente, una mejoría de higiene, una alimentación pues más abundante y equilibrada, desarrollo de medicina, hacer disminución la mortalidad, y establece pues cierto equilibrio demográfico. En la ruptura de los equilibrios naturales países subdesarrollados se puede partir de este punto, pues que el equilibrio existente se ha roto debido a ciertos patrones conductuales, políticos y económicos que nosotros hemos adoptado de otros países desarrollados y que pretendemos acoplar en este país subdesarrollado. Por otra parte, se conoce que gracias a estos patrones hemos adoptado una mejor regla para la higiene y la sanidad a un costo que sea asequible para las personas, que han hecho que la mortalidad disminuya en gran cantidad, principalmente en los niños. Por otra parte, debemos precisar que las consecuencias en gran medida negativas en el desequilibrio demográfico hacen que el hombre se vea limitado a la hora de acceder a los bienes y servicios, debido a que a mayor tasa de crecimiento demográfico, estos tendrán que equilibrarse entre más personas y a ración, teniendo pues en cuenta que este factor demográfico también tiene un elemento político en cuanto a las guerras, migraciones, entre otros. Esto hace que el de crecimiento demográfico tenga un aumento. Bueno, en el supercrecimiento demográfico de las clases más pobres, ahora decimos que el crecimiento demográfico es también un factor que afecta a las poblaciones menos favorecidas de los países industrializados, ya que al no acceder a métodos de planificación se da una reproducción incontrolable de hijos. Bueno, en la teoría de la fecundidad diferencial y la eugenesia, en esta teoría algunos autores, incluyendo a Duverger, han propuesto una diferencia entre la reproducción natal en las familias más ricas, cómo esta reproducción puede aumentar según los ingresos o el nivel socioeconómico o sociopolítico de las familias. Acá estos autores han apoyado en lo que es las leyes de Augusto, destinadas a favorecer la natalidad en cuanto a lo que esto les sirviese para afianzar el dominio de las clases más ricas sobre las menos favorecidas, económicamente hablando. Bueno, en la crítica de las teorías de la eugenesia y de la fecundidad diferencial, en esta teoría se han contradicho los autores y también han presentado su oposición a estas teorías, puesto que estas no siguen un patrón similar, ya que pueden funcionar en una sociedad, pero en otras no, debido a que ambas viven en un sistema económico industrializado. A cada una de la otra pueden inferir económica, política, social y culturalmente factores que inciden en la reproducción de la familia y en la no reproducción de estas. Por otra parte, la desigualdad que existe entre estas dos sociedades también contribuyen a que el control de natalidad pretenda controlar con estas teorías y funcione en estas y pues en otras no.
Bueno, en la composición de la población en la vida política tiene gran importancia pues la composición de la población y su distribución geográfica por edad y género a nivel sociocultural o categorías raciales. Esto pues es menos importante que la presión demográfica, pero no debe ser ignorada. Ok, en la composición por edad y sexo, la influencia del género en el comportamiento político parece ser más pronunciada que en la de la edad, pero no tanto, pues este nos dice que las mujeres son generalmente más conservadoras que los hombres y pues que los jóvenes también son generalmente menos conservadores que los adultos. Bueno, en la edad y actitud política, en este punto se nos presenta que en los países subdesarrollados, en donde la vida es larga y pues la natalidad es débil, debido a algunos controles o al riesgo que algunas familias vulnerables ven al poder tener hijos y pues no tener cómo mantenerlos. Por otra parte, también se nos presenta cómo estos ancianos que representan la posteridad y la experiencia, pues están más arraigados con el hombre social, con el orden social, perdón, político y económico existente, ya que son ellos quienes nos enseñan pues las tradiciones y las culturas y se convierten en el patrón dominante o conservador dentro de las sociedades subdesarrolladas. Ahora, la juventud, que es muy escasa debido a la poca natalidad que en estos países hay, hacen parte de la contrapuesta de los ancianos, ya que estos representan las clases pues más revolucionarias. Bueno, cordial saludo, profesor, compañero. Yo le hablaré acerca del apartado de la composición de la población, ¿no? Según el autor Mauricio Duverger, la composición de la población se da por edad y por sexo, por nivel sociocultural o categorías étnicas y su distribución geográfica y cómo estas desempeñan, digamos, un papel importante en la vida política. Bueno, acerca de la composición por edad y por sexo, digamos, según Dubergen, la influencia del sexo parece más clara que la de la edad en los comportamientos políticos. Sin embargo, para Dubergen, digamos, las mujeres suelen ser más conservadoras que los hombres y los jóvenes, por otra parte, son menos conservadores que los adultos. Dentro de este apartado de la composición por edad y sexo, encontramos dos subtítulos, ¿no? Digamos, los cuales son bastante relevantes para entender la composición por edad y por sexo. El primer subtítulo sería la edad y actitud política. Digamos, en este apartado el autor lo que hace es una comparación eh, entre la población de los países desarrollados y subdesarrollados, teniendo en cuenta que digamos, la población adulta en los países desarrollados suele ser mayor y digamos, las nuevas generaciones suelen ser muy bajas. Caso contrario a los países subdesarrollados, que digamos, la tasa de natalidad suele ser mayor y por ende las generaciones jóvenes suele ser mayor que la población adulta, ¿no? Es por esto que, digamos, las nuevas generaciones suelen ser, digamos, más propensas al cambio, digamos, se inclinan más por el partido político que persevera en un cambio. En caso contrario al de la población adulta, ¿no? Que siempre se va por los partidos políticos, eh, los partidos políticos conservadores, ¿no? Y que estos se perpetúen en el poder, digamos, por muchos años. Un célebre digamos, Dure plantea es que, digamos, dentro de este apartado es que un Estado, digamos, estado de hombres de edad adulta suele ser menor el dinamismo, ¿no? Y se suele caer como en ese inmovilismo, lo que él llama. Y esto naturalmente se refleja, digamos, en la política y
una clara realidad en nuestro país, ¿no? De cómo los partidos políticos conservadores han estado presentes durante muchos años en el poder. Bueno, el otro apartado de sexo y actitud política. Bueno, aquí digamos, la diferencia que plantea de distribución de los sexos eh, poseen probablemente una cierta influencia política, ¿no? Digamos, es más clara la influencia en las diferencias de distribución por edad, según lo que plantea el autor, ¿no? Digamos, la preeminencia de las mujeres o ese privilegio en sociedades desarrolladas, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde digamos, la economía, las grandes digamos, fortunas suele estar a nombre de mujer y por esto, digamos, suele prevalecer este conservadurismo por parte de las mujeres. Sin embargo, digamos, el autor hace una distinción de que eh, digamos, las generaciones jóvenes suelen también, de mujeres suelen ser también conservadoras, digamos, algunas características, digamos, que están presentes en la sociedad o algunos medios de manipulación a las jóvenes generaciones mujeres, como lo son digamos, la literatura, la televisión, el cine, entre otras cosas, que suelen conferir a los jóvenes del pueblo. No obstante, digamos, por el contrario, el autor plantea en países subdesarrollados, eh, digamos, donde las mujeres suelen ser oprimidas, en países musulmanes, por ejemplo, o en Asia o países de Iberoamérica, donde esta clase social de las mujeres suele ser más oprimida, digamos, se tiende a tener pensamientos más revolucionarios por esto. Se tienen otras ideologías políticas, no caen en ese conservadurismo y se piensa partidos políticos. El otro apartado, ¿no? De la composición cualitativa de la población, digamos, que el autor digamos, plantea, ¿no? Las nociones de composición de la población por edad y por sexo que mencioné anteriormente, digamos, suelen ser más precisas. Caso contrario a este apartado de la composición cualitativa, ¿no? Que suelen ser, digamos, los rasgos se puede incluir digamos, muchas cosas dentro de esto, entonces suele ser, digamos, más generales. Y, por tanto, el autor, digamos, delimita las consecuencias políticas de las diferencias de nivel técnico-cultural por una parte y del carácter mezclado de la población por otra. Entonces, partimos de los subtítulos, el cual es la composición técnico-cultural en la población. Bueno, el autor en este apartado hace una reflexión, así como los procesos políticos administrativos no se dan del todo en los países subdesarrollados, puesto que la masa de la población tiende a ser, digamos, inculta, que no sabe leer, en algunos casos de analfabetismo, prevaleciendo, digamos, modos de vida ancestrales y asimismo técnicas de trabajo muy primitivas. Por esto, digamos que esta población se encuentra mal adaptada a un estado industrial, ¿no? Principalmente a estas producciones industriales y al sistema democrático. Cosa que no sucede, digamos, en los países bastante industrializados, sí fuertemente industrializados, ¿no? Ya que, digamos, la adaptación de la población por parte a estos procesos modernos industriales, ¿no? Suele ser, digamos, suele ser más dinámica en cuanto a la población
ya que, digamos, estas sociedades o estas poblaciones no carecen, no carecen digamos, de poblaciones de gente inculta, de gente analfabeta, ¿no? Sino que por el contrario, eh, poseen población, digamos, que se adaptan a estos procesos industriales eh, y estas técnicas. El problema de las poblaciones multicomunitarias, el segundo apartado de composición cualitativa de la población, ¿no? Bueno, las poblaciones multicomunitarias, digamos, se dan generalmente por parte de esta inmigración desordenada, ¿no? En los países. Es por esto que se requiere hacer una reflexión acerca de los fenómenos políticos que se puedan desarrollar a partir de estas migraciones, de este, de este como desapego, ¿no? De la población. Digamos, el autor plantea algunos ejemplos que muestran que esto digamos, no impide la formación de naciones bastante unidas o bastante integradas. Sin embargo, existen algunas particularidades, algunas circunstancias que obligan a recurrir a soluciones, digamos, bastante sutiles en cuanto a la principal diferencia que se da dentro de dentro de estas comunidades. Digamos, estas diferentes comunidades no se encuentran situadas perdón, en proporción determinada en el entorno, sino que más bien la situación es generalmente más difícil de resolver políticamente cuando existen diferencias de dimensiones considerables entre las comunidades. La distribución geográfica, por eso el autor Mauricio Urrer, la desigualdad de distribución de la población dentro de un Estado producen estos antagonismos políticos que genera con frecuencia desigualdades de representación que tienen a veces gran influencia sobre el ejercicio del poder. Dentro de esta parte encontramos los subtítulos, los cuales son las consecuencias políticas de las desigualdades de distribución y las desigualdades de representación política. En cuanto a las consecuencias políticas de las desigualdades de distribución, podemos decir que según el autor, las consecuencias de estas desigualdades son variables, digamos, según los países, pero plantea que donde existen regiones superpobladas, las tensiones, digamos, son muy fuertes, puesto que se producen, digamos, poblaciones miserables, eh, con pésimas condiciones de trabajo, eh, y también, digamos, los medios de producción suelen ser escasos y hay una alta demanda de población. Entonces, digamos, la densidad de la población no es más que un elemento en una situación, digamos, bastante compleja, donde se entremezcla, digamos, la explotación empresarial, el encuadramiento político, el desarrollo de las ideologías políticas diferentes, entre otros. Las desigualdades del último apartado, las desigualdades de representación política. Bueno, en casi todos los países, la desigualdad de distribución de la población, digamos, produce desigualdades en la representación política. Eh, digamos, por una parte, la mayoría de poblados posee una proporción de diputados superior a la proporción de sus habitantes en el conjunto, digamos, de la población, ¿no? Entonces, se encuentran así súper representadas, caso contrario a las regiones muy pobladas, ¿no? Donde, digamos,
ya que estas poseen una proporción de diputados inferior a la de su población, y por consiguiente se encuentran, digamos, subrepresentadas, ¿no? Es decir, que estas desigualdades de representación son bastante generales y se dan principalmente pues, por motivos políticos.